Ser podcast. Ahora sí que sí, ya tenemos nominaciones a los Oscar y con buenas noticias, con Carla Sofía Gascón haciendo historia como la primera actriz trans candidata a los premios de la Academia de Hollywood. Emilia Pérez es una de las favoritas de esta edición, junto con Anora, Cónclave y The Brutalist, el gran estreno en cines esta semana. Analizamos a fondo este ambicioso drama y hablamos con su director, Brady Corbett, y con Adrian Brody. Además, hay cine de animación independiente como Flow, una de las sorpresas de la temporada, también nominada al Oscar, y varias propuestas españolas como La fiebre de los ricos y Miocardio. Tampoco se nos escapa la película de Amy Adams, Convirtiéndose en perro, que llega directamente a plataformas. Y en televisión hablamos con Javier Fesser de su primera serie como director, Custodia repartida. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Semana agridulce para el cine español, un poco fríos nos quedamos al conocer la sección oficial de Berlín, donde solo ha entrado una coproducción española. Esperábamos más de un festival que ha sido clave para aupar al cine español reciente. Y semana alegre porque hemos vivido a lo grande la nominación de Carla Sofía Gascón, actriz española que consigue estar nominada como mejor actriz a pesar de la dura campaña contra la película que representa Emilia Pérez. En realidad estos Óscar están siendo los de las batallas campales en las redes sociales, más bien en Twitter. A la del racismo y los estereotipos sobre la película de Jacques Audiard hay que sumar la polémica por el uso de la inteligencia artificial en The Brutalist o la de Anora por no usar coordinadores de intimidad. En realidad habrá que ver si se trata de ruido en redes sociales, como el que suele haber en torno a la política o a las cuestiones sociales en el medio de Elon Musk, o si esas discusiones sí que acaban influyendo en las votaciones finales. Lo que sí da la sensación es que en esta temporada se ha hablado poco de cine o de diversidad o de importancia social y política y cultural de esas películas, puesto que el debate, salvo el artículo de Paul B. Preciado, ha sido banal y lleno de insultos. Se nota que Preciado es filósofo porque las ideas que aporta son esenciales para entender cómo retratar la realidad, un mundo más diverso y sin estereotipos en el cine. Dice el cineasta de Plessian en su última película que la cuestión no es cómo el cine captura la realidad, sino qué pasa con la realidad cuando la imagen se proyecta, es decir, cómo la vida real se transforma cuando se ve en la gran pantalla. Ese es el propósito que deberíamos proponernos para analizar las películas de esta temporada y no el linchamiento gratuito. Si me pego en la barranca, es mi barranca. Si me doblo de dolor, es mi dolor. Si me mando al séptimo cielo, es mi cielo. Si me equivoco de camino, igual. For performance by an actress in a leading role, the nominees are Cynthia Erivo in Wicked, Carla Sofía Gascón in Emilia Pérez, Mikey Madison in Anora, Demi Moore in The Substance, and Fernanda Torres in I'm Still Here. Pues este temazo también está nominado a Mejor Canción. No Selena Gómez, Elio Castro, José Manuel Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, perfectamente bien. Y no vamos a escuchar a Zoe Saldaña cantar en los Oscar. En la ceremonia de los Oscar. No, porque se han suspendido todas las actuaciones por esos incendios en Los Ángeles. La verdad es que... es dificilísimo cantar dos canciones de Emilia Pérez. Lo que se hace en la peli, hacerlo en la gala de los Oscar. Bueno, pero una cosa adaptada... No, o sea, la cosa es que, claro, iban a cantar todas las nominadas como otros años y finalmente pues no... Hombre, difícil fue lo que hizo Ryan Gosling con Barbie también y salió bien, pero bueno, pues medio, digamos que con la bandera media asta serán estos Oscar que acaban de pasar por unos incendios gravísimos, pero la alegría, como escuchábamos, es esa nominación de Carla Sofía Gascón, la actriz española, hace historia, primera actriz trans en ser candidata a los premios de la Academia por ese papel principal de Emilia Pérez, la película, por cierto, más nominada, con 13 nominaciones. Uno de los fenómenos, junto con La sustancia del año, que está en casi todas las grandes candidaturas, y veremos si eso se desinfla o no después, porque también ahí está The Brutalist con 10 nominaciones, como Wicked, otro musical, que también ha sido un fenómeno en la taquilla americana y en todo el mundo. Después está Cónclave, está Anora. ¿Qué os parecen así en líneas generales estas nominaciones?
Pues que va a ir Trump a la ceremonia de los Oscar. Seguramente estará allí. Bueno, el actor que hace de Trump de Aprendiz sí que ha sido candidato. O sea que bueno, esa es una... Yo creo que sí que van a estar muy presentes las batallas que esta administración Trump ha dado o ha comenzado nada más que se inaugure el mandato presidencial, ¿no? Que ya dijo claramente en su primer discurso que iba contra toda la política trans y de género que había pues estado en la administración anterior. Está la película de Apprentice, que tiene también 2 nominaciones, que es contra él. Es decir, que yo creo que van a ser Cónclave, que ha tenido una batalla por parte de la extrema derecha. Bueno, la derecha, porque es la Fox americana, no sé si llamarlo derecha o extrema derecha, no sé muy bien. O sea, que van a ser, yo creo, que una ceremonia de los Oscar y unos premios reivindicativos y combativos. Yo creo que también lo serán. Recordemos que Trump, la vez que ganó Parásitos, dijo que ya estaba bien de que no ganaran películas extranjeras. O sea que, como gane Emilia Pérez... Aún así, es complicado calibrar el efecto de las nominaciones, porque está siendo, como decía Pepa, también una campaña un poco embarrada, con muchas polémicas, muchas burbujas de polémicas, que luego no sé exactamente si llegan a todo el mundo o no llegan a todo el mundo, pero sí que está siendo dominada por el ruido. Y es cierto que yo lo que veo sigue siendo algo emocionante, incierto, y que no tengo ni idea, especialmente en la categoría de mejor película, ¿no? Luego en algunas categorías sí que hay algunos candidatos más adelantados, tipo un Adrien Brody y un Timothée Chalamet. Entre los dos parece que se están También discutiendo. Le han sacado su polémica a Adrien Brody, claro. Ese beso de Halle Berry. Sí, y también, y ya cinematográficamente hablando, ese acento. A mí me da la impresión de que muchas veces las polémicas de Twitter o de X no llegan. Sí, no, las amplificamos los medios tradicionales de comunicación. Siempre, y les damos mucha más importancia de la que a lo mejor tienen, ¿no? Pero entonces eso lo tendríamos que mirar por una parte. Por otra parte, pues hay otros discursos que sí que nos abren los ojos y decimos, pues mira, esto es verdad, que lo que se dice en las redes sociales. O sea, que no... Y luego me parece que va a ser una ceremonia mucho más emocionante que la del año pasado, que la película de Oppenheimer, pues realmente lo teníamos todos muy claro que iba a barrer en las candidaturas. A eso es lo que me refiero, y sobre todo me refiero a que el voto preferencial creo que es importantísimo este año más que nunca, porque creo que va a haber películas que generan más rechazo que otras. Indudablemente pienso en Anora. Es una película que creo que genera poco rechazo. Cónclave es una película de consenso. Y ojo a Wicked, porque es una película que no pondrías la última. Y como popular, taquillera, uno de los fenómenos del año es igual. Y creo, sin embargo, que a pesar de las nominaciones, The Brutalist puede generar más rechazo. Emilia Pérez puede generar más rechazo entre las comunidades, o sea, entre quien sea detractor, ponerla cuando decimos lo del voto preferencial, para que los oyentes se enteren, es que se ordenan del 1 al 10, entonces no es la mayoría más uno, como la ley D'Hondt. Piensen en las elecciones españolas, que no siempre gana el que más votos tiene en todas las circunscripciones, pues esto es igual. Entonces, claro, habrá mucha gente que odie películas que generan mucho amor y mucho odio, como Emilia Pérez o como The Brutalist, propuestas muy arriesgadas, o Los Nickelboy, ¿no? Que también es una película compleja y con una mirada muy autoral, pues pueden estar muchos números unos, pero muchos números 10. Y el sistema preferencial Eso que se refería a José beneficia a los números 2, los números 3, y ahí es donde puede estar. Ahí veo mucho esas películas. Anora número 3, Cónclave número 2, número 4, Wicked un número 3, 4. Entonces sí que creo que va a ser emocionante hasta el final, salvo es que muchas categorías están abiertas. Y luego todo este ruido en el que estamos, pues bueno, también es interesante. De hecho, Carla Sofía Gascón ha hecho la carrera perfecta de premios, estando nominada a todo. Ahora esas declaraciones contra la comunidad trans en Estados Unidos de Donald Trump pues le ayudan de alguna manera en esta última recta final de la campaña. Ariana Grande también se ha posicionado a favor de la comunidad LGTBI, pero luego, por ejemplo, a Carla lo del uso de inteligencia artificial en algunas partes para afinar las canciones y su voz en Emilia Pérez, pues a lo mejor le perjudica, porque ha sido una de las reclamaciones del sindicato de actores en la huelga que tuvimos hace año y medio, 2 años, ¿no? Entonces creo que está todo como muy polarizado y que va a ser muy difícil hasta última hora ver cómo se van colando las películas y los actores y actrices. Lo que sí creo es que hablamos muchas veces de diversidad y creo que se va alcanzando. A mí me sorprende mucho que haya una película de género, que esté La Sustancia. Habían estado otras como El silencio de los corderos, había estado El exorcista. Bueno, es uno de los fenómenos, y Coralie Farjad es la única mujer que está nominada en Mejor Dirección, otra cosa que es potente. O está porque si no
still here, quiero decir. Menos mal que está Coralie, porque si no, no no sería había un campo de ninguna nabos, mujer. como diría Natalie Portman. No yo. Ojo, está el director brasileño Walter Salles, que bueno, efectivamente es un director que ha trabajado en Hollywood, que ha trabajado con muchas estrellas, entre ellas Kristen Stewart, que han podido votar esa película o ver esa película con otros ojos, ¿no? Esa nominación para Fernanda Torres, Los Nickelboy, que es una película de autor, que habla del racismo americano, o sea, que creo que... Emilia Pérez, ¿no? Que es una película francesa, solo 2 películas extranjeras han ganado el Oscar a Mejor Película, de Artist y Parásitos, o sea, que creo que esa diversidad de la que hablamos sí que está más o menos patente. Sí, está Jacques Audiard y está Caroline Fergat, o sea, 2 franceses en Mejor Dirección. Thierry Frémaux ha celebrado las nominaciones mejor que nosotros. Y luego yo me alegro, al menos, no es que me alegre, me da igual, pero entre las 10 nominadas que se hayan caído, por ejemplo, A Real Pain y Las vidas de Sing Sing, que son películas notables que están bien, y que hayan entrado, por ejemplo, los Nickel Boys, que los chicos de la Nickel, que era una película que venía más rezagada y que no ha tenido la difusión que tenía en Estados Unidos, y que haya entrado Aún estoy aquí de Walter Salles, pues me alegro que estén entre esas 10 nominadas y luego estén más repartidas en categorías actorales las nominaciones a estas películas, con lo cual creo que es un año bastante diverso, con películas que repiten nominaciones, que tienen varias, y que es un año muy variado y de buen cine. Pues veremos muchas polémicas de aquí a los Oscar, porque parece que últimamente así son las campañas. El 2 de marzo, si todo va bien, una ceremonia, como decimos, un poco más sobria de lo habitual. Veremos qué pasa de aquí a allá, si hay recaudación de dinero o cómo funciona Hollywood en eso. Pero una de las favoritas, que ganó el Globo de Oro, es The Brutalist. Tiene 10 nominaciones a los Oscar, esta epopeya que cuenta la llegada de un judío polaco, superviviente del Holocausto, a Estados Unidos. Es un arquitecto de éxito que trata de hacerse un hueco en la tierra de las oportunidades, pero lo que encuentra es explotación, racismo y clasismo. Son suyos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Todos? Sí. Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia? No es tan sencillo, me temo. Hubo una guerra y aún así, muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido. La banda sonora también está nominada. Adrian Brody es el protagonista de esta historia, rodada con distintos acentos, que recorre la vida del personaje. Y decía el actor que era un personaje que siempre le recordaba a su madre. To me, this film speaks to the hardships that are so universally prevalent in this world, and regardless of Para mí, la película habla de las dificultades que prevalecen y que son universales, independientemente de si uno huye de un régimen opresivo o de una intolerancia y se encuentra ante un nuevo conjunto de circunstancias que también son difíciles. La clave de la película es la belleza, en cómo está contada, porque nos invita a comprender a los demás. Solo siendo empáticos podremos mantenernos unidos y solo unidos superaremos estas duras divisiones ideológicas. Si nos relacionamos como si fuéramos uno, no habrá espacio para la explotación, para el racismo o el antisemitismo o la indiferencia, de hecho. Y creo que la película habla de eso. Habla de las repercusiones de cuando eso no se controla. Y habla de la falta de satisfacción de alguien que lo tiene todo, menos conexión creativa. The lack of fulfillment for someone who has everything but not the creative connection. Guy Pearce es el antagonista, el magnate con pintas de filántropo que contrata a este arquitecto y que representa el mal del capitalismo. Felicity Jones es la mujer judía que llega a Estados Unidos junto a su sobrina en una película que está dividida en dos partes, que se verá con intermedio en los cines, o sea que si ustedes van al cine llévense el bocata para comerlo en ese cuarto de hora de descanso. Cronometrado, con además con una pieza atrás de la banda sonora en esos 15 minutos. La película ha sido rodada en 70 milímetros en VistaVision, dura, como decimos, casi 4 horas, y Brady Corbett ganó Mejor Dirección en Venecia, estuvo en Madrid la semana pasada. Debería ser mucho más sencillo escapar del fascismo que del capitalismo. Yo he vivido en países socialdemócratas, pero sobre todo en Estados Unidos. Hemos criado a nuestra hija en Nueva York. Mi esposa y yo somos muy críticos con el sistema de salud y con muchas cosas que nos han afectado personalmente en los últimos años. Pero la realidad es que si miras por debajo del capó del coche, en cualquier sitio
medio siempre está el capitalismo. Creo que es un tema increíblemente vital y lo he tratado desde muchos puntos de vista, pero sobre todo en la relación entre un mecenas y un artista, que es una dinámica muy singular. Eso lo llevamos a extremos bastante operísticos, porque es una película hecha al estilo de un melodrama de los años 50, pero en realidad creo que hay muchos matices y aún queda mucho por explorar incluso después de esta película. Yo no sé en qué va a consistir su encargo. Ya trataremos los detalles, pero estará bien remunerado y también se le asignará un lugar aquí, en la finca, para vivir y trabajar. Creo que residir aquí le brindará el tiempo y el espacio para concebirlo adecuadamente. Hay una imagen al inicio de la película que es cuando Adrian está de pie entre todos los recién llegados, con números alrededor del cuello. Es una imagen real, así era en los centros de inmigración. Eso inmediatamente nos recuerda a las imágenes de todos los prisioneros de Auschwitz, con los tatuajes con su número en serie. Me pareció absolutamente inquietante, y a eso me refiero siempre con lo de que es un personaje que huye del fascismo, solo para encontrarse con el capitalismo, porque de repente la deshumanización continúa para muchos de estos personajes. Me gustaría esbozar algo y presentárselo a usted. ¿Quiere ganarse el encargo? Está bien, puede hacerlo. Gracias a Adrian pudimos acceder a esta cantera porque pertenece a un buen amigo suyo. Es muy difícil que te dejen entrar y todavía más rodar allí porque es peligroso. Gran parte de lo que la película se cuestiona sobre un mecenas que quiere poseer la obra y controlar al artista tenía que ver con esa alegoría visual de la cantera, un lugar que dentro de 500 años ya no existirá. Hemos revestido baños y encimeras de mármol y hemos destrozado la naturaleza y, como vemos, está bastante enfadada. El último acontecimiento de la película tenía que suceder ahí, porque eso también la convierte en un gesto mítico, en una verdadera tragedia griega. Una tragedia griega que dura lo que toda tragedia griega, un tiempecito. El director, de hecho, defendía en Venecia esta duración de una película, que es algo que todos cuestionaban, incluso los productores, como decía, al recoger el Globo de Oro. Quite silly. Es tontería debatir sobre la duración de una película. Es como criticar un libro que tenga 700 páginas y no 100. He leído grandes novelas, he leído novelas con varias entregas y la clave está en la historia que cuenten. Quizá mi siguiente película tenga 45 minutos y se me debería permitir hacerlo. A todos se les debería permitir hacerlo. A veces pensamos que todo tiene que caber en una estructura fijada y eso es bastante simplista, deberíamos superarlo ya. Como dijo Harmony Korine, el cine está atrapado y estoy de acuerdo, por eso tenemos que ayudarlo. Pues él cita Harmony Korine. ¿A quién citas tú, Helio Castro? No, yo no. Spring Breakers. Yo lo que digo es que no se me hizo nada larga la película, o sea, me metí desde el principio, con un plano maravilloso, metido en las tripas de un barco que le lleva a Estados Unidos, con una imagen de la Estatua de la Libertad. Te remite, por ejemplo, a esa otra imagen del Padrino, ¿no? Cuando llega Vito Corleone, a la isla de Ellis también. No se me hizo nada larga, sobre todo la primera parte de la película. Vamos, la vi con un placer inmenso. He de decir que la premisa me cuesta un poco admitirla, que un arquitecto judío famoso o con cierto renombre llegue a los Estados Unidos y no tenga trabajo, cuando los judíos, si por algo se caracterizan, es por tener una red un poco de protección a los suyos, y se ve en la industria de Hollywood. Había directores judíos que salieron de Europa, de la Alemania nazi, y encontraron su refugio. Billy Wilder, un montón, ¿no? Y llegaron allí a Hollywood y trabajaron allí. O sea que en el mundo de la arquitectura pues también debía haber algo parecido. Pero bueno, dicho esto, la primera parte me parece que es fantástica, maravillosa, con ese Adrian Brody que está muy bien.
que te encoge el corazón todo lo que está pasando y las penalidades. La segunda me pareció un poquito repetitiva, aunque también tiene unas escenas maravillosas, como la del mármol de Carrara, en fin, el viaje a Italia. Yo esperaba que se hablara un poquito más de arquitectura, y la parte final, que por supuesto no vamos a contar nada, pues me parece muy brillante, muy reivindicativa y muy polémica. Claro, digamos de magnificar lo que es el Estado de Israel. Claro, entonces ahí es donde está la gran polémica de la película. Ese ha sido uno de los debates. Yo cuando la vi la primera vez, que tampoco se me hizo nada larga, me acuerdo en el descanso de Venecia que quería saber más, quería acompañar más a ese personaje, y es verdad que esa primera parte, que es muy en arriba, ¿no? Porque es llegar a América después de haber pasado la tragedia del Holocausto, después de intentar formar otra vida, de intentar traer a tu mujer y a tu sobrina, de hacerte un hueco en un mundo que parece que te acoge pero que es hostil, cambiar de idioma. O sea, después de todo eso llega esa segunda parte, que es ya la ruptura total del sueño americano, ¿no? Y a mí me chirriaba más la escena, en cuanto a lo del Estado de Israel, me chirriaba más la escena en la que están pensándose en una cocina, si ir o no a vivir a ese Estado. Que luego, por otra parte, era un debate que los sionistas de izquierda, que también los hay, ¿no? Como Hannah Arendt, era un debate que tenían y querían, ¿no? Y defendían el Estado de Israel. Entonces, bueno, como que me parecía algo normal o habitual que estuviera en la conversación de una familia judía que no acaba de adaptarse en Estados Unidos. El final, yo fíjate, lo entendí más como una enmienda a... O sea, como que los herederos no hemos entendido el legado de la generación anterior, ¿no? Como que no hemos entendido esa libertad, esa autonomía, pues todos los valores que representa frente al capital Adrian Brody. Es como que el fin justifica los medios y no merece la pena, ¿no? Y mejor dejarte comprar. Claro, en Venecia sí que se leyó como que era una justificación del Estado de Israel. Él no lo negó, pero contestó con otra evasiva. Y luego lo cierto es que él ha defendido una película palestina, Noorderland, que está nominada al Oscar, por cierto, y que esa película palestina no habla de Gaza, habla de Cisjordania, donde lo que se critica precisamente es cómo se ha expandido de manera ilegal el Estado de Israel, ¿no? Entonces, claro, tengo sentimientos encontrados con si quería defender eso o no, o si le ha salido así o no. Me resulta extraño ubicarme en eso. De hecho, creo que defender Noorderland en unos premios, no sé si eso le puede perjudicar en Estados Unidos, fíjate. Probablemente le perjudiquen algunos votos. Sí, y también... Bueno, y Guy Pearce me parece que también es muy pro-palestino. Sí. Y también, junto con Angelina. Y también, o sea, no estamos en la cabeza de nadie, pero seguramente esas polémicas le perjudicaron en Venecia. Con todo el cariño a Pedro Almodóvar, ¿no? De Brutalis, cuando la vimos, era un león de oro bastante contundente, ¿no? Y seguramente pues esos aspectos que estamos comentando nosotros rompieron un consenso del jurado, que alguien dijo, no, por ahí no paso. Pero más allá de todo eso y de las polémicas, a mí me parece una propuesta apabullante, como algo salido de dónde ha salido esto, ¿no? Fuera del tiempo, y más allá de la fascinación por los 70 milímetros, el Vistavisión, que hacía décadas que nos utilizaba, más allá de la apuesta visual, que es, creo, como decía, monumental y apabullante, y el recorrido que hace, creo que la narrativa de la historia, el viaje que hace, ¿no? De llegar con el sueño americano, con estar tirado, con su familia a darle la espalda. Luego también habla mucho de los artistas, de este afán megalómano, ¿no? De si se puede controlar ese afán megalómano, y si un mecenas te puede chupar la sangre hasta arrebatarte tu propia libertad o tu propia creatividad a la hora de construir algo. Que son temas que están, fíjate, en Megalópolis, claro, que es una de las películas del año. Creo que la película es tan completa, en el sentido de que abarca tantas cosas, tantos temas. Luego, eso, es una colleja a Estados Unidos. Es decir, vosotros... Es una hostia con la mano abierta, lo vamos a decir claramente, porque realmente ha habido muchas películas en contra del sueño americano. Sin ir más lejos, El Padrino puede ser considerada una crítica al sueño americano. De la acogida de los judíos. Claro, en este caso, y sobre todo creo que es que aquí es la primera película más anticapitalista de todas. O sea, porque no solo está cuestionando la llegada o el acogimiento, sino que está cuestionando cada una de las cosas. O sea, la escena de Carrara, que luego él habla de la metáfora de lo que significa por la destrucción del medio ambiente, que Carrara ya no va a existir porque nos hemos hecho cocinas y encimeras. Eso lo dice Brady Corbett, no lo digo yo, aunque podría decirlo. Claro, es una película profundamente anticapitalista, dentro de entendiendo el mundo como es. Y también, no sé si anticapitalista, pero sí que viene a decir que la caridad americana no es gratis. Es decir, que tú eres óptimo para el sistema americano y das o me aprovecho de ti o
puedo lucrarme de ti, o si no, la acogida se queda en otro lado. Yo creo que está muy bien, que tiene como muchos tonos la película, muchos estados de ánimo, las relaciones de los personajes, los actores están increíbles. Creo que Adrian Brody, no sé, las polémicas lo que le perjudicarán, pero a mí me parece un Oscar muy contundente. Le perjudicarán y ganará Timothée Chalamet, y esa noche tendremos jarana. O sea, lo que hace es, que es, ya lo hizo en El pianista o lo que tú quieras, pero, pero es espectacular. Que es espectacular el viaje. Estos papeles te llegan cada 20 años como mucho, y si te llegan una vez en tu vida, un actor como Adrian Brody. Entonces yo creo que a mí la película me parece increíble, me parece una película soberbia, y que creo que es una de las mejores películas que he visto en los últimos años, con los peros que le pueda sacar, pero creo que como experiencia cinematográfica es increíble. No, lo único que me parece que ese retrato del mecenas se hace un poco repetitivo, que le chupa la sangre al artista, que llega a unos límites. Me parece, es una metáfora un poco obvia, quiero decir. Es una metáfora muy obvia y que desmerece a la grandeza de la película. Sí, pero también, como juega con las dobles intenciones y toda esta cosa también, cuando él entra en un estado mental, ¿no? El personaje de Adrian Brody un poco sórdido, turbio con la droga y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que juega también a ser como muy inmersivo, como seguir desde un punto de vista muy subjetivo lo que está viviendo el personaje en cada momento. Yo esa metáfora que me parece, a mí no me molesta las cosas obvias en el cine, pero sí reconozco que rompe un poco con todo el trayecto. La sutileza de la película. Pero en líneas generales me parece una película apabullante, muy inteligente políticamente, visualmente me parece una virguería, y hay otra cosa, es continuamente un homenaje al cine y a la televisión. Hay falsos noticieros que se interponen para contar cómo es la historia de América, y en realidad esto es una cosa curiosa, porque el sueño americano digamos que se ha transmitido a través del cine, ¿no? Y es el cine el arma que rompe el sueño americano a través de Brady Corbett, con lo cual eso la verdad es que me parece muy interesante. Bueno, vamos con otra película nominada al Oscar, que como The Brutalist también le ha costado mucho existir, es Flow, que ha entrado en las categorías de mejor película de animación y mejor película en lengua internacional, que han cambiado la categoría. El director letón Jean Tsivalodis presentó en Cannes esta historia de un grupo de animales, sobre todo un gato, que sobreviven a distintas adversidades medioambientales. Sin diálogo, con un inteligente trabajo de sonido, consigue hablar de la superación y la amistad. Yeah, it's really amazing to be recognized among the big studio films because I think es realmente increíble ser reconocidos frente a las grandes películas de estudio. Esto no ha sucedido antes, que una película independiente haya ganado contra los grandes estudios que tienen presupuestos de marketing muy grandes. Es un poco difícil competir con eso, pero creo que las cosas están cambiando y la gente está empezando a abrazar la animación independiente y también las películas realizadas fuera del sistema de Hollywood en diferentes países. Estos premios marcan una gran diferencia para nosotros, no solo simbólicamente. Es difícil hacerse notar hoy en día porque hay tantas cosas que compiten por tu atención, pero por suerte Flow ha encontrado un público y creo que la animación puede viajar con bastante facilidad a través de diferentes culturas. I think animation especially can kind of travel quite easily across different cultures. That everyone in the story, they're looking for a place where they belong or a group that accepts them, Todos en esta historia buscan un lugar al que pertenecer o un grupo que los acepte, aunque tengan diferentes formas de lograrlo. Todo está diseñado en torno a esta idea del individuo frente a la sociedad y a donde pertenece, pero tampoco es tan sencillo. Como vemos en el viaje del gato en esta película, empieza siendo muy independiente y haciendo las cosas a su manera, y luego gradualmente aprende a tener más confianza y ser más colaborativo. Pero por otro lado también tenemos el otro personaje, el del perro, que es todo lo contrario. Empieza siendo muy confiado y siempre va buscando a alguien que le diga lo que tiene que hacer. Luego se vuelve más independiente. Quería demostrar que hay aspectos positivos y negativos en ambos extremos. Y creo que es importante encontrar ese equilibrio para uno mismo y saber que lo más importante es ser independiente, pero también colaborar y confiar en los demás. So I wanted to show that there are positives and negatives to both of these extremes, and I think it's important to find that balance for yourself and know that it's both important to be independent but also to collaborate and trust others.
I think it works for all kinds of audiences. So it's a family film, but es una película familiar, pero no me gusta faltarle al respeto a los niños. No se trata de darles de comer con cuchara o hacerlo todo más simple, no hay bromas constantes. Dejamos que los niños descubran las cosas por sí mismos. Pero también esto significa que cuando la familia va, los adultos no se aburren. La película también tiene una capa filosófica más profunda y es como si realmente te importaran estos personajes, porque creo que son retratados como perros y gatos de verdad. No son solo animales parlantes que se comportan como humanos. La experiencia en cines suma también porque sé que hay series de televisión que se hacen hoy en día en las que puedes ponerlas de fondo y escuchar y puedes entender todo lo que está sucediendo. Pero en este caso realmente tienes que prestar atención y encontrar estas pistas que hemos ocultado para que descubras qué pudo haberles pasado a los humanos que estuvieron allí, por qué se fueron. Es una especie de misterio que realmente te engancha. Si estás comprometido, serás recompensado. a mystery that really engages you. But if you are engaged, you get rewarded by that. Pues la verdad es que es otro pequeño David contra Goliat, sí, en una categoría muy complicada. Es otro con Robot Pixar. Dreams, ¿no? Robot Dreams, sí. Es curioso porque es sin diálogos también, con sí, animales protagonistas, con un uso importante de la música. Un chico muy, muy joven, una película que además viene de Cannes, es la primera vez que él trabaja con gente, porque siempre había hecho todo solo. Y a mí me gustó muchísimo, me dio muchísima pereza al momento de verla, porque dije, no sé si voy a... un gato... No, claro, era no como que... gatos, José, ahora por alusiones hablará, pero como que me dio un poco de pereza el hecho en sí, pero realmente me pareció apabullante la propuesta sensorial, sonora, y la idea también, ¿no?, de cómo ese individualismo representado en la figura del gato al final acaba siendo una cooperación conjunta, ¿no?, en estos momentos en los que hemos visto tantas catástrofes naturales y tantos, a veces mensajes manidos. Creo que la película en eso evita totalmente cualquier tipo de maniqueísmo. Yo creo que gracias a que no tiene diálogos. Sí, no, totalmente. Creo que los gatos, es mi problema. Yo no puedo hacer el viaje en una película si el protagonista es un gato, lo siento, soy gatófobo. Entonces, si me hubiera puesto un cerdo, me hubiera encantado. Porque, claro. Pero ya se hizo Babe. Ya Babe es de mis películas favoritas. Babe, el cerdito valiente. No, pero es verdad que también a nivel la cuestión estilística, ¿no? La manera en la que están dibujados, y es 3D, y además es muy interesante porque ha utilizado un software libre, con lo cual podían el equipo con el que ha contado en esta ocasión podían trabajar en Francia, Bélgica y Letonia a la vez sobre esta idea, un equipo como muy horizontal. Él es el editor, el iluminador, el co-compositor de la banda sonora, como una cosa como muy artesanal también, aunque sea en 3D, ¿no? Hecha la película, la iluminación creo que es estupenda, luego utiliza muchos planos muy largos, la construcción de la naturaleza. Casi un uso de la cámara en mano, que dices, sí, ¿cómo lo ha hecho, ¿no? Y todo ese mundo inundado que imagina, donde no sabes muy bien, te va dejando pistas, como decía él, porque han desaparecido los humanos. Y luego también creo que es una peli que habla mucho de los miedos, ¿no? De cómo la metáfora, ¿no?, del gato, el miedo al agua, cómo lo supera y cómo se embarca en esta aventura, que al final lo que reivindica es la amistad o la supervivencia, la superación en comunidad y en salvarse unos a otros. Y creo que es una peli, y me sorprende, eso sí, que como que está arrasando en la temporada de premios y que sea la favorita al Oscar con producciones como de Robot Salvaje, que de hecho tiene una mensaje o una metáfora muy parecida, que también es un robot en un mundo animal que aparece y cómo se van tejiendo alianzas entre esos animales y robots que en teoría son alguien diametralmente opuestos. O sea que es bastante parecido y me sorprende, eso sí, pero bueno, encantado. Y la semana que viene se estrena Memorias de un caracol, que es mucho más adulta en el tono y en las formas y en todo. O sea que es un buen año para la animación. Bueno, pues vamos con películas que se han quedado fuera de la temporada de premios. Amy Adams, la actriz protagonista de Night Beach, Canina, que en España se estrena directamente en Disney Plus, y con este título la historia, yo tendría otras opciones para traducir Night Beach. ¿Cómo? Perraca, por supuesto. Perraca es la mejor traducción de Night Beach. Canina, no. ¿Quién dice canino en ¿quién España? dice canino? Sí. Es la historia de una madre que se coge la baja mientras su marido trabaja y que con el peso de la maternidad cree que se está convirtiendo en perro. Es una monada. ¿Te gusta estar siempre en casa con él? Sí, claro, me encanta.
Eres artista, ¿no? Lo era. ¡Wow! Pero parece que eso fue en otra vida. Sí, pues sí, claro. ¿Qué me vas a contar? Yo antes era stripper. O sea, es Mickey Madison, unos años después. Bueno, pues la verdad es que es una peli fallida, pero yo la compro. Véanla, yo me lo he pasado muy bien. Es un Salve María mucho más obvio y tal, pero creo que tiene cosas interesantes y creo que la que verdaderamente ha expuesto el cuerpo y tiene narices de salir como sea, cambiando toda esa belleza normativa en esta campaña de premios, es la actriz Amy Adams, que está muy infravalorada en la industria de Hollywood. De hecho, hemos hablado mucho de Nicole Kidman. Yo creo que es, por un lado y por otro, son los papeles más valientes del año. A lo que se atreve a hacer aquí Amy Adams, ¿no? Esta especie de depresión postparto o rechazo al hijo o desesperación propia de una madre que está sola y con el hombre fuera de casa todo el día y que se ve superada por las circunstancias, pero a nivel físico, de imagen, no solo porque se pone a gatear en algún momento o a correr o a escarbar como un perro, sino por la complexión física, ¿no? que tiene en la película, y creo que está entregada y que Marielle Heller es gente que me interesa lo que cuenta. A veces le sale mal, a veces es más fallido. La anterior le salió, la de Podrías perdonarme algún día, bueno, hizo después otra, pero le salió bien, ¿no? Que logró nominaciones al Oscar. Esta a lo mejor es más fallida, pero sí que la valentía de Amy Adams ahí está. Totalmente. Bueno, antes de pasar a las propuestas españolas, otra película que llega a plataformas, Cerca de ti, un drama sobre las relaciones familiares y la identidad que protagoniza Elliot Page en su primer papel desde su transición de género. La estrena Filmin. I'm going home for my dad's birthday. Oh my God. I haven't gone back in close to 4 years. La verdad es que un papel también muy valiente en el que expone un poco lo que pasa en las familias cuando alguien hace una transición de género. Y del cine español tenemos lo nuevo de Galder Gaztelu-Urrutia, es el director del Hoyo, el éxito de Netflix, con un tema similar, el de la riqueza y la desigualdad. Así arranca La fiebre de los ricos, un thriller donde un virus ha invadido la Tierra, un virus que se ceba con los millonarios y acomodados. Así que todo el que empieza a tener un poquito de propiedades, pues ¿qué hace? Venderlas, deshacerse de ellas desesperadamente. Rodada en inglés con María Elizabeth Winstead, Rafe Spall y Timothy Spall como protagonistas, el director explicaba de dónde venía esta idea. Parece un virus que se ha originado entre la élite económica. ¿Cómo? Tampoco creo que sea una película contra los ricos. Al final es una película que apela a las espectadoras y les propone participar con nosotros en el debate de qué es ser rico. Evidentemente, cuanto más arriba, mucha más responsabilidad. Evidentemente hay niveles de riqueza que son obscenos, pero quizás cada uno en su nivel pues sea más rico o rica de lo que cree y que pueda ciertamente ayudar en su entorno. ¿Sabes qué pasa? Han declarado el estado de alarma. Las autoridades siguen los síntomas y incluyen un resplandor en los dientes. Tenemos que poner unos síntomas, y el síntoma de los dientes brillantes se le ocurrió a David, y cuando nos lo contó a Pedro y a mí decía, joder, es que los pobres tenemos los dientes hechos una mierda. Entonces, bueno, era hacer un poco caricatura de estos dientes color Miami, dos dientes blanquísimos, y bueno, era esta parte satírica de la película. Hay un nuevo virus ahí fuera y a ellos se les han metido en sus cabecitas que lo contagiamos los ricos. Si algo nos han enseñado todas las crisis que hemos vivido hasta ahora, es que aquellos que más tienen, las personas más pudientes, más posibilidades, más probabilidades van a tener de salir adelante, de sobrevivir. Pero ¿qué pasaría si realmente ese superpoder que hace que algunos se libren prácticamente de todo fuera lo que estuviera maldito? El dinero, la riqueza. Esto descabeza de cuajo todas las jerarquías mundiales y era nuestra manera de destruir esa férrea estructura vertical del Hoyo. En el Hoyo estamos todo el rato con esta estructura vertical, y el juego que nos daba eso dramáticamente será el que nos daba. Al final teníamos que convivir con la propia naturaleza del espacio. Aquí lo que hacemos es destruir el espacio y contar una historia partiendo de la no jerarquía. La única manera de reducir tu fortuna es gastándotela o regalándosela a algún pobre diablo que te la quite de las manos. ¡Está infectado! La frase muy conocida que decía que después de la pandemia íbamos a salir mejores, pues ya sabíamos todos que incluso cuando lo decíamos eso no iba a ser así, ¿no? Entonces yo creo que las personas, cuando estamos en una situación de apuro, de dificultad, hacemos una serie de promesas, no solo a nosotros y a nosotras mismas, sino al resto de la gente.
que luego cuando todo pasa pues nos olvidamos de ellas y vamos a lo nuestro, ¿no? Al final yo creo que somos así. Somos una especie que difícilmente aprende de sus errores porque somos una especie ambiciosa, y yo creo que esa ambición y ese egoísmo, llámalo como quieras, ha sido una gran base evolutiva, y a estas alturas ya creo que no vamos a cambiar. Usted no será usted rica, ¿no? Quizás las siguientes películas no tengan el comentario social tan en primer término. Quizá escondamos un poquito más y hagamos una película más al uso, con esta propuesta de debates o con esta propuesta de cuestionarnos a nosotros mismos más escondido, más en el subtexto. Al final nos gusta hacer este tipo de películas, son muy difíciles de financiar, muy muy complicadas, por eso nos cuesta tanto hacerlas, pero es que si no hacemos las películas que nos gustan, pues me retiro de esto y ya está, y hago otra cosa y ya está. Bueno, pues habéis empezado ya a deshaceros de vuestros bienes inmuebles y de vuestro capital financiero. Tampoco yo creo que el virus ese de momento no me atraparía, no me tocaría, no estaría contagiado. Pero bueno, la idea es simpática. Me gustaría eso, que como la avaricia pues rompe el saco. Sí, exactamente. La gente dice, bueno, pues dame algo de tus millones, rico, y así te puedes salvar claro. Un poquillo, claro. Reparte los pisos en Madrid. Sí, o una secuela con unos CryptoBro de estos de gimnasio estaría bien. Sí, los CryptoBro, esta gente que opera. No, pero es verdad que creo que es ambiciosa, después del Hoyo, esta película, aunque sigue indagando en los mismos temas, le da la vuelta, tiene imágenes potentes, creo que es un buen director, está muy bien rodada. Es verdad que a veces es un poco repetitiva, la actriz protagonista está fantástica, y que al final sí que lo que juega todo el rato es ponerte al espejo, ¿no?, de la sociedad en la que vivimos, y tiene escenas como una que hemos hablado fuera de micro de Lampedusa, ¿no?, donde sí que ves a los inmigrantes y ahora te ves en el otro lado, y que sí que son impactantes. Pues sí, la verdad que sí, y a mí me gusta que tenga que Galder Gaztelu-Urrutia tenga esta obsesión por los ricos, las diferencias de clase, porque creo que se habla poco de esa lucha. Fíjate, hablando con él decía, bueno, sí, de los ricos, pero yo creo que es indagar un poco más en el alma humana y ver que en el fondo todos tenemos pues muchas miserias, ¿no?, y que todos podríamos que nos pasará algo parecido como de los ricos, esa ambición. De la helicóptero. Él se ponía como ejemplo, dice, claro, después del Hoyo, pues entonces yo podía ser muy ambicioso, y soy ambicioso, ¿no?, también. Bueno, pues interesante. Otra película española es Miocardio, de José Manuel Carrasco, con Marina Salas y Vito Sanz. El reencuentro de una expareja en un momento donde ambos están en crisis. Hola. ¿Desde cuándo no nos veíamos? Desde que me dejaste y te fuiste a América. Pilar. Mi mujer. Tenemos que acabar con esto de una vez. Ex mujer. Me amputaste de tu vida. Tú me amputaste antes. Yo te quería mucho. Yo también te quería. No, yo te quise más. El tiempo es lineal. Esto no esperabas, ¿eh? Me hacen gracia, sí, un poco me ven así, ¿no? Y incluso aquí ahora con Miocardio también, ¿no? Ahí es un galán, es casi de películas de Woody Allen, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho que ese tipo de personajes, y me siento bastante cercanos a ellos en la vida, ¿no? Y me divierten. Pero bueno, también hay veces que ponerte en otro lugar pues te divierte más, pero no tengo nada de quiero salir de esto, ¿no? A mí yo haría estos personajes felices. Me gustan mucho las películas de pocos espacios y personajes que hablan mucho. También tiene referencia pues estas screwball comedies de los años 30-40, ¿no? Y jugamos con la idea de también de construir esa comedia y ese mito, ese personaje femenino que pone la vida patas arriba del personaje masculino. La Fiera de mi niña, o la versión que hizo Bogdanovich de La Fiera de mi niña, ¿no?, en que me pasa doctor. Ese personaje alocado, ¿no? Y tercer estreno español para un público más joven, Mala influencia, de Chloé Wallace, un romance con thriller sobre una chica perfecta que empieza a recibir amenazas anónimas, amor adolescente basado en una novela de Wattpad, con la historia de chico malote y chica pija. Hija, este es Eros. A partir de ahora te va a acompañar a todos los lugares para protegerte. ¿Cuándo vas a dejar de tratarme como a una niña? Y vamos con cine francés. Después del éxito del Conde de Montecristo se estrena otro drama ambientado en la época, donde los duelos y la violencia marcan la historia. Vincent Pérez dirige El profesor de esgrima, sobre un duelo por mujeres y honor. ¡Adelante!
Y 2 estrenos más, la película tailandesa Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela, una comedia sobre la vejez entre un joven y su abuela que acaban conviviendo en los últimos años de esta mujer. Todo un fenómeno en su país gracias a las redes sociales. Y por último tenemos un documental We Have a Dream de Pascal Plisson que cuenta la historia de varios niños con discapacidad. A menudo me pregunto cómo les va a los niños discapacitados en otras partes del mundo. Si tienen un hermano o una hermana que les animen. Si han tenido la suerte, como yo, de tener una prótesis, una silla de ruedas y tratamientos. Si pueden ir a la escuela junto al resto de niños y hacer deporte. Voy a hacer todo lo posible por demostrar que la discapacidad no es incapacidad. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Plus moi, plus seul, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à 2, à 1000, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève. Y en televisión esta semana pues asistimos una vez más al estreno de la primera serie de un director de cine español que se pasa al lado oscuro. Javier Fesser es en este caso. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy bien, cada vez son más, ¿eh? ¿Qué han hecho con nuestro Dani Garrán? Esta música está absolutamente... Estoy muy tierno. Sí, ¿no? Ahora veréis por qué. Es que es una serie muy tierna, ahora lo comentaremos. Bueno, la verdad es que después de películas muy diferentes, ¿no? Como El milagro de Petinto, Camino, que era una incursión en el Opus Dei muy seria, o Campeón, que cambia la manera de entender y de producir el cine español a partir de ese momento y cambia las ayudas de cine, o sea, poca broma. El director madrileño dirige su primera serie de televisión, Custodia Repartida, en la que cuenta cómo de difícil es separarse, incluso aunque tengas buenas intenciones, de tu pareja. Sí, es la separación de un hombre y una mujer millennials con una hija con problemas económicos, dificultades para conciliar y la imprescindible ayuda y a veces también el obstáculo de los padres y madres de ambos. Custodia Repartida ya está en Disney Plus con ese tono de comedia dramática, realista, con moraleja, esperanzadora y que puede propiciar alguna lagrimita, tan sello Fesser. Por cierto, que tenemos que volver a hablar lo de las semanas. Diego, esta semana no he podido ver casi a Chloe. Cris, eso de cambiar cada 2 días es una locura. Bueno, pues a mí así no me gusta. Si me toca viajar en mi semana, luego me paso 3 sin verla. Yo necesito algo más flexible. Podemos ser flexibles, pero ¿podemos probar un poco más así, por favor? Que solo llevamos una semana. Vale. Pero no es definitivo, ¿eh? No. Que se puede hacer de muchas maneras. Vale. Hay gente que cambia cada día. Bueno, no, si quieres podemos cambiar cada hora. Perdona, pero hay psicólogos que dicen que es mejor para el niño. Vale. Porque así no tiene la sensación de estar tanto tiempo separado. Es importante decir que aunque Fesser es la cara visible del proyecto, la serie es una idea de los creadores Juanjo Moscardó y María Mínguez, autores que consiguen plasmar la realidad de 2 familias con valores e ideales completamente distintos y que cuando chocan generan puntos de humor mientras rompen ciertos estereotipos pues de clase y género. Y vamos a ir desgranando un poco lo que son los puntos fuertes de esta serie. Para empezar, Dani, has hablado con Super Fesser. Sí, porque después de conseguir 7 premios Goya con sus películas, algunas de las más taquilleras de nuestro cine, el director se ha pasado a la televisión, donde ha tenido más tiempo y espacio para presentar, desarrollar a los personajes y sobre todo acompañar al televidente. Bueno, primero que la serie tiene una duración que nos ha permitido, y a mí como contador, como narrador, me ha permitido detenerme en cosas pequeñitas, en detalles que quizás en una historia más en formato de largometraje hubiera tenido que prescindir, si no rodando, al final en el montaje para adecuarle más a una duración, ¿no? Pero yo me lo he planteado como de una forma muy parecida, como hubiera rodado esto en formato de película, pero claro, sí me he encontrado con que, digamos que la historia está dividida en 8 capítulos. Son 8 capítulos de 30 minutos que nos han permitido tener un ritmo a veces endiablado, contando mucho, metiendo muchísima información que necesitas un poco gestionar cuando ha acabado el capítulo. Digamos que yo los entiendo a veces los capítulos como pepinazos, ¿no? Que de repente mete un pepinazo de media hora que necesitas luego un ratito para gestionarlo,
pero me parece que es ideal para lo que estamos contando, para que nosotros estemos siempre anticipándonos al que lo está viendo, ¿no? O por lo menos acompañándole. Es la primera vez que Fesser trabaja sobre un guión que no es suyo. Como decíamos, Juanjo Moscardó y María Mínguez son los guionistas a partir de experiencias personales y con especial atención a circunstancias como la precariedad y la difícil conciliación con las que convivimos todos. Por estas razones se metió Fesser en el proyecto. Estoy metido en este proyecto porque me enamoro precisamente de los guiones que escriben María y Juanjo, y porque siento que la propuesta, el proyecto de esta serie tiene razón de ser, tiene sentido. Creo que esta serie puede aportar luz, puede iluminar, puede educar, aparte de entretener, emocionar y hacerte reír mucho, ¿no? Y como yo como espectador, pues ya estoy en un momento en el que de verdad que a las cosas que veo les pido que más allá de entretenerme me enseñen algo. Y por eso, no sé, me pareció que merecía tanto la pena sumarme a este proyecto tan chulo. Y luego también porque vi que el universo de Juanjo y de María estaba muy relacionado con el mío, que íbamos a maridar de una forma muy fácil, que tenemos una visión sobre la ternura de los personajes, sobre el humor, sobre cómo afrontar los conflictos y reírnos de ellos respetándolos profundamente, que me sentí muy identificado. Ha sido todo tan fácil que creo que por eso ha fluido todo el proceso de fabricación de la película de una forma tan sencilla. A partir de la separación de esta pareja, como suele ser habitual en el cine de Fesser, el director desarrolla un mundo de emociones y de momentos entrañables. Más allá de qué va a pasar con la pareja, de si van a volver o no, lo importante es acompañarles en el viaje. Claro, hablamos de una separación que parte pues del desamor, pero a partir de ahí hay todo un proceso en el que aparecen la rabia, el miedo, el amor, la sensación de fracaso, el vértigo que da el empezar una vida nueva, pero también la ilusión o la esperanza que te da el que todo está de pronto por escribir, esa página en blanco. Pero claro, todo ese carrusel de emociones por los que pasa cada uno no sincronizadamente es donde estallan todos estos conflictos, pero lo chulo es que estamos hablando de una pareja que por encima de todo, y aunque se putean mucho, y se portan también con mucho egoísmo porque pues por todos estos sentimientos que han aflorado, pero no pierden nunca la complicidad, digamos, que hay ahí. Dices, sí, entiendo que estos eran pareja, entiendo que van a estar cuidando el uno del otro de por vida, o sea, se importan, a cada uno le importa, y esto lo que provoca es que el espectador no está deseando, ni su objetivo es que vuelvan a estar juntos, es simplemente comprender y que les vaya bien a cada uno, juntos por separado o como sea. Bueno, pues podríamos definir la serie como una secuela de los años nuevos, cuando ya se han separado. No son Iria y Francesco Carril, son otros los protagonistas de esta serie. Sí, Lorena López y Ricard Farrés son los actores que interpretan a estos treintañeros que se separan con una hija en común y tienen que volver a plantearse todo. Dónde vivir, cómo conseguir más ingresos, cómo volver a ligar o de qué manera seguir siendo amigos. Todo ello con las crisis emocionales y la precariedad de los millennials, como ellos mismos nos contaban. Yo creo que refleja muy bien la generación millennial, ¿no? También una generación hiper mega preparada, también hemos estudiado un montón, tan no sé cuánto, pero de repente no puedes vivir porque los sueldos son un horror. Un desastre. De repente los pisos están carísimos. Trabajas y lo mismo, conciliar es súper difícil, pero las tías estamos ahora como reivindicando ese espacio que queremos y que se nos está bien, que trabajamos, ¿no? En cosas que nos gustan y ese deseo que tenemos, ¿no? De trabajar y es difícil, es todo piedrita, madre mía. Además de la brecha, madre mía, sí, nos sentimos identificados como millennials. Además de la brecha económica, decía, uno de los puntos fuertes de la serie es la de género. En Custodia Repartida se invierten un poco los roles tradicionales y es la mujer la que mantiene económicamente a la familia y el hombre el que está más perdido con todos los reproches que eso trae consigo. Creo que es un acierto que esté como girado de lo que socialmente pasa, ¿no? Que ella es la mujer que trabaja y no para, y yo soy el que no encuentro el camino y estoy más tiempo con nuestra hija, ¿no? Claro. Y son dos cosas que pesan, porque sí, al y final... aún así están ahí las cosas como, ¿no? Encajándolas nosotros mismos, ¿no? Porque hay reproches también en esos roles, ¿no? Y en esos papeles. Sí, pero al final también son como cosas muy individuales. Claro, que al es final como una acumulación, ¿no? Te afecta, ¿no? Sí que es verdad que tengo la sensación que nuestra generación es un poquito más individualista y miramos un poco más de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y luego por eso también pasan estos choques, ¿no? Al final Diego está perdido, no sabe muy bien por dónde tirar, y luego pues claro, cuando ve tan segura a Chris con lo suyo, pues esto, claro,
reprocha al canto. Ella al revés, ¿no? Ella está trabajando a saco y cree en eso, pero al final no puede pasar el tiempo que quisiera con la hija. ¡Pum! Reproche. Bueno, y lo que los actores tienen claro es que más que un manual o una moraleja, la serie puede funcionar como una forma de acercarse a las separaciones con luz y con la intención de diálogo. Así como cierre nos contaban esto. No sé si un manual, pero sí igual una pequeña avistamiento a esto es posible, luz, ¿no? Un broche de luz de a una intención de esto. Yo creo que es sanadora, es una serie sanadora, ¿no? Que al final ves que no estás solo, no estás sola, que a mucha gente le puede pasar algo así y que dentro del dolor pues luego puedes salir y encontrar un camino que al final pues sea un poco más luminoso, ¿no? Pero sí, y también que se hace lo que se puede, ¿no? Se hace lo como podemos, porque queremos hacerlo todo tan bien y luego de repente te das cuenta que es más difícil porque se mezclan muchas cosas. Aprendemos también, ya ¿no? es lo que te eso. pasa a ti, lo que le echas en cara al otro, las dinámicas de pareja que aparecen ahí, que todo eso se tiene que ir rompiendo poco a poco, ¿no? Y esta pareja pues no ha tenido ese espacio también de duelo, ¿no? De moverse como que con una hija todo se hace como más complicado porque te tienes que ver, tienes que ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, entonces como... Pero con la intención de vamos a hacerlo bien y intentemos ser amigos. Bueno, pues otro pilar de la serie son los abuelos, los padres y las madres de cada uno de la pareja. Esa generación que está un poco por encima y que ha sido educada y ha vivido pues con otra consideración de lo que es el matrimonio, el amor, la pareja, los hijos y hasta la separación. Sí, y son divertidísimos, terminan de perfilar los caracteres de los protagonistas y, como no, son los canguros a tiempo completo de su nieta. Adriana Ozores, Francesc Sorella, Aten Soria y Fernando Sansegundo son los padres y madres de ambos, que ven cómo de pronto tienen que acoger de nuevo a sus hijos en casa y encargarse de ayudarles con los cuidados. Yo creo que es un modelo que se está repitiendo mucho ahora. Demasiado. El estar dependiendo bastante de los abuelos, no solamente a nivel económico, sino a nivel de cuidados. Entonces, muchas veces hay un equilibrio en donde naturalmente, ahora existe la necesidad de conciliar, porque afortunadamente las mujeres no son solamente amas de casa, naturalmente los hijos necesitan una ayuda por parte de sus padres, pero a la vez esa ayuda puede llegar a caer, en algunos casos que yo conozco, incluso en el abuso. Es decir, que muchas veces, como los abuelos están disponibles, no se dan cuenta de que aparte de todo son personas que no tienen ya la fuerza de los 40 años. Es decir, que no es simplemente una cuestión igualitaria de decir, lo cuidamos nosotros o los cuidáis vosotros, sino que lo cuida gente que realmente se ha ganado su jubilación no solamente por trabajar mucho, sino porque ya no tiene la misma capacidad de trabajar. Muy bien. Decían los actores que, a pesar de que legalmente es mucho más fácil, más rápido y está socialmente aceptado separarse en la actualidad, pues no deja de ser una tarea difícil. Así que el principal consejo que dan desde su experiencia y después de trabajar en la serie es paciencia y respeto. Que no es nada fácil. O sea, todas las dificultades que hay para ellos y para todos los que les rodean, creo que también es algo que va a enseñar mucho a la gente a decir no a la obligación que había en otras generaciones de mantenerse juntos porque sí, pero sí decir realmente nos vamos a meter en algo que es bastante difícil de llevar adelante. Hay que hacerlo con responsabilidad. Hay que hacerlo, pero con responsabilidad. Siempre con responsabilidad. Todo. Bueno, ¿qué os ha parecido, Dani? Bueno, es una serie bastante fácil de ver, como muy tierna, lo hablábamos antes, que te deja con muy buen sabor de boca, y me parece que lo más interesante que tienen, aparte del contrapeso de los padres y madres, que me parecen divertidísimos, roban todas las escenas cuando aparecen, ver también un poco esa diferencia de clase con los padres de él, que son un poco más pijos, más adinerados, los padres de ella, que son un poco más humildes, y ver cómo eso se traduce también en los roles, ¿no?, que ocupa el hombre de la relación y la mujer, ver cómo se ocupan de la niña. Y creo que todo eso pues influye mucho en cómo se van desarrollando las tramas, y me parece que está muy bien estructurada y los personajes muy bien escritos, la verdad. A mí me ha gustado mucho. Me gusta mucho Fesser, que aunque haya hecho cosas más comerciales o que parecen a priori mucho más convencionales, creo que Fesser siempre saca una mirada como inédita o muy curiosa, capta muy bien los pequeños detalles y los pequeños momentos, y lo hace en lo que es una separación, que hemos visto muchas separaciones en el cine y en
en la televisión, pero creo que desde esa perspectiva de qué pasa en el día a día, qué pasa con el colegio, qué pasa cuando los abuelos, qué pasa cuando alguien tiene un viaje y no se puede quedar, creo que son como cosas tediosas del día a día que nadie vería ahí una ficción o nada más, y sin embargo Fesser consigue mirar muchos matices, hacer unos personajes que tienen muchísimas caras y conseguir humor en una situación que es triste, ¿no? Porque al final hay momentos de la serie que da pena ver cómo una pareja puede destrozarse, pero a la vez cómo una pareja puede tener esa complicidad que decían los actores. O sea, que me parece una serie que a priori parece muy sencilla y muy simple, pero que tiene muchísimos matices, muy buenas interpretaciones, y creo que es una buena noticia que el cine y la ficción estén mirando a la pareja, porque el cine español no lo había hecho tanto. Tenemos Volveréis, tenemos Los Años Nuevos, que la hemos mencionado, y creo que sí que de alguna manera hay una generación que mira las dinámicas de pareja no desde una comedia simplona. Sí, no, y luego lo que, hilando con lo que decías tú, que también está retratada la rutina, ¿no? La rutina del momento después de separarse, que es donde empieza la serie. Es una separación dolorosa, pero aparentemente amistosa, dentro de todos esos reproches que decíamos y el dolor. A mí me parece que están muy bien construidos los personajes, muy bien perfilados, con todas esas capas que decía Pepa, pero sobre todo creo que tienen esa parte de humor, de ternura, de querer al personaje y acompañarlo en su día a día y en su viaje, y luego están muy bien invertidos todos los roles, ¿no? Que a nivel humorístico y de comedia funcionan muy bien, ¿no? Esos abuelos de clase obrera en un piso más destartalado, ¿no? Pero viendo cine clásico, se ponen a ver Psicosis con la nieta delante, o que son tan sentidos, ¿no? Y sin embargo, luego los abuelos de clase alta que tienen una empresa, que son más ratas. La telenovela. Claro, que ven la telenovela, que son más ratas, que dan dinero bajo mano al hijo un poco díscolo porque no ha seguido la saga familiar. Pues también todas esas presiones, ¿no? La presión que cae familiar sobre tu propio legado o herencia familiar, la presión que cae como hombre que tiene que proveer una familia, y en este caso, pues siendo community manager de la asociación, de lo que sea, no llegas a eso como tu mujer ultra cualificada. Entonces creo que está bien, y que no se lo toma excesivamente en serio, sino que aporta esa ternura y ese humor que necesita también el tono que eligen para la serie. Pues estábamos diciendo que hay muchas ficciones que han hablado de separaciones y divorcios. Vamos con algunos ejemplos para completar el maratón de series, pues Dani. Sí, ayudamos a alguien. Venga. Y quizá una de las últimas series más directas en tratar las separaciones, aunque sea solo en el título, es Divorce, la ficción que narra la separación de los personajes de Sarah Jessica Parker y Thomas Haden Church. En 3 temporadas, HBO nos contó las consecuencias del fracaso del matrimonio y cómo afecta la decisión a hijos y amigos, un proceso que incluía incómodos encuentros en público y la intimidad de difíciles sesiones de pareja. Que hayan elegido la mediación es una señal muy positiva en sí misma. Me cae usted bien. Quiere decir que han llegado a un acuerdo para dividir los bienes y compartir las responsabilidades a partes iguales. Exacto. Sin un montón de abogados de por medio montando líos y malgastando Pero por su supuesto, dinero. si hablamos de crisis de pareja, tenemos que hablar también de Secretos de un matrimonio, tanto de la original de Ingmar Bergman como del genial remake que protagonizaron Jessica Chastain y Oscar Isaac en HBO, una crónica de los muchos años de amor y confusión que une a una pareja a través de una serie de etapas sucesivas: matrimonio, infidelidad, divorcio y relaciones posteriores. Yo me lo planteo en términos de equilibrio. Sí, pienso que en un matrimonio existe un equilibrio muy delicado y que hay que mantenerlo intacto. ¿A qué te refieres con equilibrio? Pues que cuando una relación comienza todo es pura emoción y algo nuevo, y como pareja piensas que nada puede dañarlo. Ya. Pero acabas dándote cuenta de que en realidad cualquier cosa puede hacerlo. Y con un formato poco habitual, también tenemos que recomendar El tiempo que te doy, una miniserie que estrenó Netflix en 2021 con capítulos de 15 minutos. Una historia protagonizada por Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes sobre el primer gran amor verdadero de una pareja de 9 años que deciden concluir su relación. Y por supuesto añadimos los años nuevos. 10 años más, porque es verdad que en España no hay tantas. Bueno, chicos, pues después de este repaso, buena nosotros terapia. ¿Hemos hecho no terapia? Nos vamos a divorciar. No, seguimos favor, en este menazo a Por ahora. En esta trieja. En esta trieja, adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.